Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá y seguimos ahora con un pasaje que también es otro caballito de batalla que siempre colocan sobre la mesa toda la rama judaizante. Estoy hablando de Romanos capítulo 7 versículo 12 que dice: de manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces los adventistas y toda la rama judaizante dicen, ahí está, el apóstol para los gentiles está diciendo que la ley y el decálogo está vigente. Bueno, hay que leer. Eso está en el versículo 12. Vamos a leer todo el capítulo para ver de qué habla, ¿verdad? Obviamente no vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a ir a las partes esenciales, ¿no? En el versículo 1 del capítulo 7, Pablo dice, hermanos, hablo con los que conocen la ley. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo eso? Recuerden que la carta a los romanos está escrita tanto para judíos como para gentiles. Hay partes que Pablo habla exclusivamente de judíos y hay partes que habla exclusivamente de gentiles, ¿no? En esta parte Pablo le va a hablar a los judíos. ¿Por qué? Porque va a tocar el tema de la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Los judíos. Los gentiles nunca han estado bajo la ley. Solo los judíos, ¿sí? Entonces Pablo dice, hermanos, hablo con los que conocen la ley. Ignoran que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Recuerden, la ley decía, haz esto y vivirás. Y si no lo hacían, ¿qué pasaba? Estaban bajo maldición y la ley no justificaba, condenaba y a muerte. Versículo 2 y versículo 3, Pablo les recuerda algo muy importante. Pablo les dice, hermanos, recuerden que nosotros tenemos o teníamos una relación con Dios a manera de un matrimonio. Es decir, Israel era la esposa de Dios y Dios era el esposo de Israel. Y Pablo le dice, para que un matrimonio como un pacto quede disuelto, uno de los dos debe morir. Uno de los dos debe morir, esposo o esposa. Y este va a ser un argumento muy interesante que Pablo va a poner sobre la mesa. Fíjense cómo dice. Versículo 4, de manera semejante a que a un matrimonio, hermanos míos, ustedes también han muerto a la ley, hablando de la ley mosaica, por medio del cuerpo de Cristo. Esto es interesante, para ser unidos con otro, el mismo que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El argumento de Pablo es claro, hay que entender esto, ¿sí? Pablo está diciendo, hermanos judíos, los que están en Cristo han muerto a la ley mosaica. ¿Por qué? Porque Cristo murió sustitutivamente ocupando el lugar de Israel. Cuando Jesús estaba en la cruz muriendo, es decir, Él estaba ocupando el lugar del pueblo de Israel. Acuérdense que el antiguo pacto tenía dos partes, ¿sí? Dios e Israel, ¿sí? Ellos entraron en pacto en el Sinaí. Ahora Cristo estaba ocupando el lugar sustitutivamente del pueblo corporativo de Israel. Y entonces cuando Cristo muere, el antiguo pacto se disuelve. Se disuelve. ¿Por qué? Porque uno de los dos ha muerto. Cristo murió sustitutivamente, ocupando el lugar de Israel. En ese sentido, el pueblo de Israel muere espiritualmente para la ley, porque ahora en Cristo resucitado, ahora ellos tienen una nueva relación con Dios a través de Cristo. Y por eso dice Pablo, dice, han muerto a la ley por medio de Cristo para ser unidos con otro. Es decir, Pablo dice, recuerden que ahora hay otro esposo. El esposo de Israel ya no es Yahvé, ahora es Cristo, ¿sí? El mismo que resucitó de entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir, que así lo había determinado el Padre. Por eso en las parábolas encontramos de que Dios Padre como Rey invita a las bodas de su Hijo. Pero el pueblo de Israel rechaza esa invitación a las bodas. Y de eso es lo que habla Apocalipsis, de las bodas del Cordero. Todos los judíos que en el primer siglo, dicho sea de paso, aceptaron a Cristo, fueron los convidados a las bodas del Cordero, o las bodas del Hijo, o las bodas del esposo, ¿sí? Ahora, versículo 6, esto es muy importante, dice Pablo, pero ahora, este es un cambio, ya pasó el tiempo del antiguo pacto, pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, pregunto, ¿qué es lo que tenía sujeto a los judíos? La ley mosaica. Ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos,
hemos sido liberados de la ley. Fíjense, Pablo dice, Cristo apareció para liberar a los judíos de la ley. Y ahora tenemos a los adventistas 2000 años después diciendo que los gentiles tienen que estar bajo la ley, lo cual es absurdo, ¿verdad? Hemos sido liberados de la ley para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la letra. Acuérdense que Pablo le está hablando al pueblo de Israel, por eso dice, hermanos, hablo con los que conocen la ley. ¿Quiénes conocen la ley? El pueblo judío, no los gentiles. Ahora sí, vamos al versículo 7, porque ahora Pablo nos ha dicho que Cristo ha liberado de la ley al pueblo judío. ¿De cuál ley? ¿De cuál ley los liberó? ¿Ustedes qué creen? Pues del decálogo, ahí lo dice en el versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? No, de ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Esa ley, ¿cuál ley? Es la que liberó Cristo del pueblo de Israel. El decálogo, ¿sí? El decálogo. Es decir, que Pablo está diciendo que el pueblo de Israel ya no estaba sujeto al decálogo, particularmente al decálogo. Ahí lo vemos en el versículo 7. ¿Por qué? Porque Cristo ha liberado al pueblo de Israel de la ley. Desde el versículo 9 hasta el versículo 23, Pablo va a decir, porque la ley no justifica a nadie, nunca ha justificado a nadie y nunca ha hecho un cambio en el corazón de nadie. Lo único que ha hecho es condenar al hombre. Ahora, ¿la ley es mala? No, ahí es donde aparece este pasaje. De manera que la ley es ciertamente santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero esto, va a decir Pablo, nos juega en contra, no a favor. Aquí no está diciendo que el decálogo está vigente. No, que precisamente porque la ley era santa, condenaba a los que no eran santos. Y entonces Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces Pablo da la respuesta y la buena nueva, que es el Evangelio de Cristo. Ahora, dice, ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, los que están en Cristo Jesús han muerto a la ley mosaica. Los que están en Cristo Jesús han sido liberados de la ley mosaica. ¿Por qué? Porque ahora, si estás en Cristo Jesús, ya no está la ley vigente allí condenándote. La ley ya no está ahí como un policía condenándote. No, ¿por qué? Dice Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo está diciendo que ahora Cristo ha dado una nueva ley. Y que el resultado precisamente de la obra de Cristo es que la liberación del pueblo de Israel por parte de Cristo, liberarlos de la antigua ley, fue precisamente porque ahora Cristo dio una nueva ley. ¿Y por qué dio una nueva ley? Porque hay un nuevo pacto. ¿Sí? Es decir, que este pasaje no en ningún momento le juega a favor del argumento y la falacia adventista de que la ley del decálogo está vigente, ¿no? Por el contrario, dice que esta ley ya ha sido puesta caduca, ha quedado reemplazada por una ley mejor, superior y, dicho sea de paso, la única ley de Dios que está vigente.